Esa noche, las luces de París seguían brillando. Pero en algún rincón de la ciudad, algo oscuro se estaba gestando. El reloj marcaba las 12:23 de la noche cuando un Mercedes-Benz negro cruzó el túnel del alma. No llegó al otro lado. Adentro, la mujer más fotografiada del planeta, la más amada, la más vigilada, Diana Spencer. ¿Un accidente o una ejecución cuidadosamente planeada? Las cámaras, los flashes, los testimonios, todo parecía encajar. Pero cuando uno mira de cerca, todo se desarma. Hoy no te vamos a contar lo que dijeron los noticieros. Hoy vamos a reconstruir lo que no se ve. Lo que se dijo en susurros, lo que se tapó con flores. Esta no es una historia de princesas. Es una historia de poder, traición y de una muerte que aún no encuentra descanso. Esa noche no empezó con un grito. Empezó con una cena. Si queremos entender cómo se llegó al desastre, hay que mirar todo lo que pasó antes del choque. La noche del 30 de agosto de 1997, Diana y Dodi Al-Fayed cenaron en el Hotel Ritz de París. Nadie imaginaba que esa sería su última cena. A las 00:19 salieron por la puerta trasera. Querían evitar a los paparazzi. No lo lograron. Subieron a un Mercedes-Benz. Al volante, Henry Paul, jefe de seguridad del hotel. ¿Quién autorizó que manejara? ¿Por qué él? Tenía alcohol en sangre, medicación en el cuerpo y los fotógrafos pisándoles los talones. A las 00:23, el auto entró al túnel del alma. Alta velocidad, una curva y después el silencio. El coche impactó contra el pilar número 13. El ruido fue seco, brutal. Dodi murió al instante. Henry también. Diana aún respiraba, pero estaba atrapada. Los minutos que siguieron fueron un caos. Fotógrafos apuntando sus cámaras, policías empujando, sirenas lejanas. Diana fue liberada, pero la ambulancia tardó en salir. ¿Por qué tanto tiempo en el lugar? ¿Por qué no la llevaron al hospital más cercano? Llegó al Pitié-Salpêtrière pasadas las 2 de la madrugada. A las 4, fue declarada muerta. París dormía, pero el mundo acababa de despertar a una pesadilla. Las teorías crecían, las dudas se multiplicaban, y mientras el mundo empezaba a sospechar, también entendía que antes de buscar culpables, había que decir un adiós, porque más allá del misterio, una madre, una hija, una mujer, ya no estaba. El 6 de septiembre de 1997. Londres se detuvo. El aire era pesado. Las calles silenciosas. Nadie gritaba, nadie corría. Solo observaban el paso lento de un ataúd cubierto de flores blancas. El cortejo fúnebre partió desde el Palacio de Kensington. Diana ya no era solo una princesa. Ahora era un símbolo. Una herida abierta. Sus hijos, Guillermo y Enrique. 2 niños caminando detrás del féretro de su madre, ante los ojos del mundo entero. Nadie estaba preparado para esa imagen, ni siquiera ellos. La multitud no aplaudía, no coreaba su nombre, solo lloraba. El funeral fue transmitido en vivo. Más de 2.000 millones de personas lo vieron desde distintos rincones del planeta. En ese momento, todos entendieron algo. Diana era más que la realeza. Era la mujer que había roto el molde, la que abrazaba a enfermos, la que lloraba con madres en hospitales, la que tocaba lo que otros evitaban. Fue enterrada en Althorp, la finca de su familia, lejos de los palacios, rodeada de árboles, de agua, de silencio. El lugar fue elegido por su hermano Charles Spencer. Quería darle a Diana algo que nunca tuvo en vida: paz. Y mientras la familia real intentaba reconstruir su imagen, el pueblo ya había elegido. Diana no era solo una princesa, era su princesa, la princesa del pueblo. El pueblo ya había llorado. Ahora necesitaba entender.
La tristeza se transformó en preguntas, y como suele pasar cuando las respuestas no llegan desde arriba, la gente empieza a buscarlas por su cuenta, y cuando las busca, encuentra culpables. Las primeras dudas no vinieron de los medios, vinieron de la calle, de esa señora que decía, ¿y por qué tardaron tanto en llevarla al hospital? Del joven que preguntaba, ¿y si no fue un accidente? Pero las voces se volvieron gritos cuando Mohamed Al-Fayed, el padre de Dodi, habló. No sugirió, afirmó. Dijo que su hijo y Diana habían sido asesinados, que era una operación encubierta, que la corona británica no iba a permitir que la madre del futuro rey se casara con un musulmán. Era una bomba mediática. Y no cayó sola. Aparecieron informes, declaraciones contradictorias, peritajes incompletos. Algunos aseguraban que el Mercedes había sido manipulado. Otros hablaban de un flash de luz justo antes del choque, un error del conductor o un vehículo siguiendo órdenes. El MI6, el servicio secreto británico, fue mencionado más de una vez. ¿Por qué? Porque algunos decían que ese tipo de accidentes ya se habían visto antes. La idea no era nueva. Un choque, una víctima, 0 rastros. Además, estaba el detalle de la ambulancia. Diana salió con vida del túnel, pero tardó más de 1 hora en llegar al hospital. Algunos paramédicos cuestionaron el protocolo. Otros aseguraron que hubo órdenes de mantenerla ahí. ¿Esperaban que muriera en el trayecto? ¿Quién da ese tipo de instrucciones? En 2004 la presión fue tal que no se pudo seguir ignorando. La Policía Metropolitana de Londres lanzó la Operación Payet. 2 años de investigación, testigos, documentos. El informe concluyó que no había pruebas de asesinato, que todo apuntaba a un accidente. Pero, para muchos, fue solo una forma elegante de cerrar la carpeta y dejar que el polvo tape lo que nunca debió salir a la luz. Antes del accidente, antes del túnel, antes de las flores y los titulares, Diana Spencer ya había cambiado el mundo. No lo hizo desde un trono. Lo hizo caminando entre la gente, tocando manos que nadie quería tocar, entrando a salas que otros evitaban. A fines de los 80, cuando el VIH era sinónimo de miedo, Diana estrechó la mano de un paciente, sin guantes. Esa imagen, sencilla y poderosa, dio la vuelta al mundo. Pero dentro del palacio, no gustó. Diana no solo rompía el protocolo, lo desafiaba. Su calidez chocaba con la frialdad institucional, su espontaneidad con el deber real. Y en ese conflicto silencioso, la figura de la reina Isabel se volvió un muro. Diana quería mostrar emoción. Isabel exigía silencio. Diana hablaba de bulimia, de soledad, de infidelidad. La reina no respondía. El deber contra el sentir, la tradición contra el cambio, la mujer rota contra la institución intacta. El conflicto entre ambas no fue solo personal. Fue simbólico. Diana representaba todo lo que la monarquía había aprendido a evitar: humanidad, vulnerabilidad, verdad. Y eso, en el mundo de los silencios, era dinamita. Diana tenía 20 años cuando se casó con Carlos. Apenas lo conocía. El mundo hablaba de un cuento de hadas. Ella sentía que ya estaba atrapada. Desde los primeros meses de matrimonio, algo no encajaba. Carlos seguía en contacto con Camilla Parker Bowles, la mujer que, según Diana, nunca dejó de ser la otra. Una noche, antes de una gala, Diana escuchó una llamada. Él le hablaba a Camilla. No gritó, no discutió, se encerró en el baño y se provocó el vómito. Así empezó su relación con la bulimia. Un grito que no podía salir por la boca, salía por el estómago. Durante años escondió el trastorno. A veces comía compulsivamente, solo para después encerrarse y devolverlo todo. Su peso bajó drásticamente. Su mirada se volvió opaca.
Pero el palacio callaba. Nadie la abrazó, nadie preguntó. Solo debía sonreír para las cámaras. Fue recién en la famosa entrevista con la BBC, en 1995, donde habló de su bulimia por primera vez. Fue mi mecanismo de escape, dijo. Me sentía inútil, poco escuchada, sin valor. Rompió un silencio histórico, porque una princesa no debía contar esas cosas. Pero Diana ya no quería ser princesa, quería ser real. Y fue ahí cuando mostró su dolor, cuando el pueblo terminó de adoptarla para siempre, no por perfecta, sino por valiente. Diana no necesitaba discursos, necesitaba mirar a los ojos, escuchar, abrazar. Visitó hospitales infantiles, orfanatos, refugios de mujeres. Se sentaba en el suelo, jugaba con niños enfermos, consolaba a madres con lágrimas en la cara. A veces lo hacía sin cámaras, sin fotos, solo con humanidad. Mostró su fragilidad en un mundo que le exigía perfección. Y en esa fragilidad, el mundo vio su fuerza. Porque, a diferencia de muchos, ella no fingía. Diana no era princesa por título, era princesa por conexión. Porque se acercó a quienes nunca habían sido escuchados. Porque puso rostro al dolor que todos escondían. Por eso, la gente le puso un nuevo nombre. Uno que no se hereda, la princesa del pueblo. Y cuando se fue, millones sintieron que no perdían una figura pública, sino a alguien que los había hecho sentir vistos. William y Harry, sus hijos, han intentado seguir su camino, a su manera. Uno dentro de la monarquía, otro fuera de ella, pero ambos con una herencia más pesada que cualquier corona, la de no dejar que su madre sea olvidada. Diana no fue solo una figura mediática, fue una presencia, una llama, una mujer que caminó entre las sombras y eligió ser luz. Su legado vive en cada causa que abrazó, en cada persona a la que tocó sin importar el qué dirán. Vive en las madres que luchan, en los niños que sonríen, en los gestos que aún hoy rompen el silencio. Porque aunque su historia haya terminado en un túnel oscuro, su luz nunca se apagó. Para millones sigue brillando. Solo hay que atreverse a mirar más allá del silencio. Gracias por acompañarnos en esta historia. Si te conmovió, si te dejó pensando, te invitamos a suscribirte. En Curiomex contamos las historias que muchos prefieren olvidar. Las vidas que dejaron huella. Las muertes que aún nos hablan. Esto no es solo entretenimiento, es memoria.